Ya estamos como para darle la bienvenida, si ya está preparado, si es que se puede. Le pregunto al ministro de Hacienda, al señor Adolfo Safrán, que viene muy abrigado. Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Pero estás muy abrigado, Adolfo. Bueno, pero yo vengo del campo, yo vengo de Apóstoles. ¿No llegaste todavía a la oficina y ya estás acá? ¿Qué capo que soy? ¿En serio? ¿No pasaste por la ofi? ¿Todavía? Sí, pero pasé por la OFI, pero la verdad que ni tuve tiempo de sacarme el saco. Bueno, gracias por venir, un gustazo tenerte acá nuevamente. Esta es una casa que nos gusta discutir de temas, sobre todo temas de la economía, y que nos compete a los misioneros, así que para nosotros es un placer tenerte, así que gracias. Eso sí, no tenemos muchas reglas salvo lo del teléfono, porque eso sí, pero bueno, gracias Adolfo otra vez por venir. Bueno, ¿por dónde arrancar, no? Estamos en un año donde la economía básicamente es materia de agenda permanente, y la primera pregunta que tengo para hacerte es si esperabas tener una mitad de año con estos vaivenes de la economía. Bueno, una pregunta difícil, porque la verdad que con el cambio de gobierno uno no tenía mucho horizonte económico de lo que podía pasar a futuro. Sabía más o menos cuál era el plan económico del presidente, lo había dicho con mucha claridad en la campaña. Bueno, justamente su plan de motosierra, su plan de licuadora, equilibrio fiscal. Que hay que hacer una advertencia, ¿no? O sea, hay cuestiones que Misiones acompaña ese objetivo, ¿no?, de equilibrio fiscal. De hecho, Misiones hace 20 años tiene equilibrio fiscal. Tal vez no lo buscamos con un ajuste tan fuerte en la sociedad o en los sectores más vulnerables o en la clase media como ha ocurrido en este tiempo. Pero bueno, creo que es sano pensar que el gobierno nacional tenga equilibrio fiscal, porque nadie vive gastando más de lo que gana. O sea, es insostenible, ¿no? Pero más allá de eso, yo en lo personal tenía mucha duda, ¿no?, de cuál podía ser el plan económico. En algunos aspectos, en otros sí lo tenía muy claro, todo lo que era de regulación, la liberación de la economía, en algunos casos positivos, en otros casos no tan positivos, sino muy perjudicial. Pero bueno, ¿cómo íbamos a llegar hasta mediados de años? Para responder la pregunta, no teníamos para nada claro, porque había muchos interrogantes de cómo se podía llevar a cabo la puesta en práctica del gobierno de Milei, ¿no? ¿Cómo le agarra Misiones en ese sentido, Adolfo? ¿Y cuál es quizás en términos de estos volantazos de nuestra economía a nivel más nacional, y cómo afecta a nuestra provincia? Mirá, te lo voy a ejemplificar con un dato muy concreto, como para que se entienda tal vez. Más allá de todos los fondos nacionales que las provincias vimos recortados, que algunos ahora se han empezado a mover lentamente, por ejemplo lo que es el plan de obras, pero que bueno, perdimos el FOPID o el FONID, ¿no?, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, perdimos el Fondo del Transporte. Bueno, perdimos la ejecución de obras de 6 meses, ¿no?, obras nacionales que por 6 meses no se ejecutaron. Y bueno, y así un sinnúmero de programas nacionales que se fueron recortando, programas médicos también que se han ido recortando, que son de montos significativos. Más allá de eso, que también impacta en el funcionamiento de los servicios que puede dar el Estado. Fíjate vos, por ejemplo, la coparticipación para el mes de junio o julio proyecta un crecimiento de 190% anual, interanual, ¿no? O sea, junio contra junio o julio contra julio, que parece mucho, o sea, es multiplicar prácticamente por 3 la recaudación del año pasado con respecto a este año, pero la inflación en ese mismo periodo, la interanual, está proyectándose a 270%, claro. 276% interanual. Un montón. Lo que significa prácticamente 25-26% de pérdida de recursos, y eso nos restringe a todo, ¿no? Bueno, nos obliga a ser muy inteligentes y bueno, ver cómo ir administrando las finanzas y ir cuidando todos los programas que tiene el gobierno provincial, pero sabiendo de esta gran limitación financiera, ¿no? En ese sentido, la semana pasada habías publicado información acerca de cómo impacta la recesión a nivel nacional y cómo en Misiones el impacto es menor. ¿Por qué el impacto es menor acá? Bueno, ese informe está interesante porque muestra, por un lado, que Misiones tiene una menor caída que la macroeconomía nacional.
Misiones con promedio de 14, 15% de caída contra un 23-24% de la macro nacional. Y después que no la caída en todas las actividades es pareja, sino que es muy dispar. Tenés sectores que han caído mucho y esto nos obliga a nosotros a por ahí cuidar más esos sectores de la provincia. Por ejemplo, la construcción, la que más cayó, un 65%, pero también cayó cayó lo que es la venta de materiales de construcción, o sea, todos los rubros de construcción, corralones, venta de cemento. Bueno, ayer veíamos la noticia de que Loma Negra presentó concurso. Y la industria de la construcción, o sea, Misiones tiene muchas industrias de la construcción, fábrica de cerámica, fábrica de ladrillos, también se vio seriamente afectada. Los neumáticos que obligó, no que obligó, sino que nos generó la iniciativa que el gobernador anunciara la puesta en marcha de los neumáticos. La explicación de por qué cayó menos, para mí tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Primero que Misiones tiene la gran ventaja que tiene una economía muy diversificada. Entonces hay sectores que por ahí, como decíamos recién, o sea, hay sectores que por ahí se contraen mucho y otros que por su propia dinámica son sectores exportadores. El propio comercio fronterizo por ahí a veces ayuda. Fíjese, estos días con el dólar blue a 1.400, 1.500, veíamos en las últimas semanas cómo aparecían de vuelta los paraguayos y brasileños. Entonces tenemos una economía muy diversificada donde todos los sectores se comportan de manera también dispar. Entonces, mientras por ahí un sector se te cae, otros se te levantan y hace que en el promedio tengamos ese buen comportamiento, ¿no? O mejor comportamiento, ¿no? Dale. Ya que entraste ahí sobre esta dinámica monetaria sobre todo, ¿no? Y cómo que el valor del dólar también genera expectativas en muchos comerciantes y empresarios misioneros. ¿Cuál sería el valor del dólar estimado? No quiero comprometerte, pero ¿te parece que está bien, digamos, el comportamiento hoy del dólar y cómo está? Mira, acá yo te doy una respuesta objetiva y la respuesta objetiva lo da el tipo de cambio real multilateral. El tipo de cambio real multilateral es un cálculo que hace el Banco Central de cómo está el tipo de cambio en función a la canasta de monedas con las cuales Argentina comercia. Y ahí, aparece el real, porque Argentina comercia mucho con el real, el yuan chino, el euro. En cuarto lugar está el dólar. O sea, el dólar es el que menos peso tiene en esta canasta de monedas. Y estamos con un atraso cambiario y también cuando hablas con empresas que exportan, te comentan, con un 15% de corrección del tipo de cambio oficial, vuelven a tener un margen de competitividad que le permita seguir exportando a márgenes razonables. Por ahí en enero, febrero, el tipo de cambio era muy positivo para exportar, pero después se fue achicando ese margen con la inflación que tuvimos en todo el semestre. Creo que lo que está pasando en el tipo de cambio tiene que ver con eso, o sea, el mercado percibe que hay un atraso cambiario y el mercado ya se anticipa, ¿no? a los hechos, presionando a la suba del dólar, que para mí no es peligroso, al contrario, a la economía misionera le va a ayudar mucho, porque a las empresas que exportan le va a ayudar mucho, al comercio fronterizo no va a ayudar, no va a generar inflación porque en estos 6 meses el dólar se fue moviendo un 2% mensual contra una inflación del 11, 15, 12, que recién ahora está bajando, en mayo y junio comenzó a bajar, entonces una corrección cambiaria no se va a trasladar a los precios. Claro. Y creo que es algo que sería sano que ocurra. Lamentablemente el gobierno tiene otra mirada, tiene el temor de que esta corrección cambiaria que decimos dispare los precios y tiene el objetivo muy puesto en bajar la inflación, ¿no? Y en ese sentido, la medida que se tomó el fin de semana desde el gobierno nacional para tratar de bajar los dólares financieros, que después de lo que vimos ayer me parece que mucha repercusión no tuvo, ¿es una buena opción? ¿Es una última opción? ¿Quedaría algo por hacer? Esto ya en materia de teoría económica, ¿no? No tanto política. ¿Quedaría algo por hacer para tratar de contener o de bajar esos dólares? ¿O ya a partir de ahora tiene que empezar a pensar en una devaluación un poquitito más grande que ese crawling impact de 2%? La medida que se anunció el viernes, ¿en qué consiste? El Banco Central le compra a los exportadores al dólar oficial a 900 y se da vuelta y saca los pesos vendiendo menos dólares porque lo vende a un dólar financiero más alto, ¿no? La verdad que muchos dudan de la efectividad de esta medida y de hecho, el gobierno apuntaba que el dólar blue y el financiero bajaran a 1100 y no ocurrió. Bajó sí un poco, antes de ayer bajó a 1400, 1390,
pero ayer volvió a subir, ¿no? Sí. Entonces, creo que no es una medida efectiva por lo que decíamos recién, o sea, como que el mercado ya se está anticipando que tiene que haber una pequeña, no estamos hablando de una ecotoma económica, ni mucho menos, sino una pequeña corrección cambiaria, producto del funcionamiento del mercado, y que esa corrección cambiaria a la economía en general le va a servir. Cuando uno mira la macro general, la macro argentina, ¿cuáles son los 4 motores que mueven la economía? El consumo privado, el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público y las exportaciones. Hoy tenés un gasto público que está en caída porque hay un fuerte recorte del gasto público nacional. No hay inversión, salvo lo que puede ser vaca muerta, litio, unas grandes inversiones, pero todavía no se mueve mucho la inversión porque más en un proceso recesivo las empresas no invierten, tienen capacidad ociosa para que van a comprar una máquina si la tienen para... Uh-huh. El consumo privado cayó porque hubo caída de salarios, caída de poder adquisitivo, recién ahora se puede ir recomponiendo algo, y el único sector que puede motorizar una economía, que la puede recuperar y que puede dar que pueda hacer que el proyecto de equilibrio fiscal del gobierno sea sustentable, que eso es la cuestión de fondo, es el sector externo. Entonces, para eso hay que tener un dólar competitivo, no un dólar anclado como por ahí se pretende, y creo que la medida del viernes no va a ser efectiva, ¿no? Yo creo que de acá a unos días van a salir con alguna otra medida, no sé, hay mucho ingenio en el gabinete. No digo que sea la del viernes la última medida, pero creo que en el fondo el atraso cambiario no es bueno, ¿no? Adolfo, sos un hombre que está ligado a la política hace muchos años, sobre todo a la economía provincial, pero has ya pasado por varios gobiernos nacionales y creo que todo lo que pasa en nuestra provincia también tiene mucho que ver con las decisiones que se toman a nivel nacional. Y te pregunto cuál es la relación de hoy, porque no recuerdo de momentos donde se juntaban ministros de economía de distintas provincias a discutir y demás. ¿Está abierta esa posibilidad donde haya una apertura para escuchar a las distintas problemáticas que hay desde las distintas jurisdicciones? Sí, la verdad que con los funcionarios de Nación tenemos muy buena vinculación con las distintas áreas de gobierno, ¿no? A mí me toca en particular con el equipo de economía, con el equipo del ministro Caputo. Hablamos con varios funcionarios de primera línea, tanto lo que tiene que ver con las cuestiones de Hacienda, las cuestiones de finanzas, como las cuestiones económicas, ¿no? Por ahí planteos económicos tratamos de transmitirles. Ustedes saben que hay una excelente relación con el jefe de gabinete, con Guillermo Franco, que se ha fortalecido dentro del gabinete y con quien hay una excelente relación. Ya justamente estuvo el gobernador firmando un convenio, y también con el equipo de obras públicas, por lo menos lo que yo hablo de mi área, ¿no? Sí, claro. Con el equipo de economía, de obras públicas y de interior hay una excelente relación. Por ahí hay otra mirada, ¿no? Bueno, esa otra mirada, uno por ahí no puede compartir, pero tiene que respetar, ¿no? Es lo que el pueblo argentino eligió a nivel país. Por ejemplo, a ver, lo que está pasando con el mercado yerbatero. De un ejemplo para dar una muestra, ¿no? Hoy tenemos un instituto nacional que no funciona, que se le han quitado funciones a partir de un DNU, que a pesar de que una cautelar que dejó sin efecto, hoy el INIM, al no tener presidente, no funciona como instituto regulador, y tenemos una situación donde, a pesar de que el mercado yerbatero, cuando uno mira la venta de yerba, no han caído, o sea, la venta de yerba, tanto cuando uno suma mercado interno y externo, es uno de los pocos sectores que creció en este año. El precio para el productor cayó. O sea, ¿cómo puede ser que de diciembre a este año, a junio o julio, con la inflación que tuvimos de diciembre, el productor de yerba mate esté recibiendo menos de lo que recibía en diciembre, que tiene que ver con el comportamiento de un mercado oligopsónico, ¿no? Cómo las industrias se aprovechan de esa concentración y ante la ausencia del INIM presionan a la baja del precio. Bueno, esa es una oligopsónico. ¿Qué es qué es lo oligopsónico? Que no es oligopólico. Es al revés, o sea, el oligopolio tenés pocos vendedores y muchos compradores. Acá es al revés. Tenés muchos vendedores que son los productores. Okay. ¿Cuánto tenemos? 8.000, 10.000 productores de yerba, y tenés 200 industrias que son las que compran, pero hay grandes, son pocas las grandes y son las que marcan el ritmo del precio. Entiendo. ¿Y cómo hacen para, desde el gobierno, tratar de paliar estas circunstancias en la que una producción tan insignia, ¿no? de nuestra provincia hoy tenga por lo menos algo de algún beneficio? Bueno, por un lado, del gobierno, el ministro del Agro está insistiendo mucho, que es el ministro del área, pidiendo que el INIM designe un presidente, o sea, que el gobierno nacional, porque le corresponde al Poder Ejecutivo Nacional designar un presidente, que el INIM se ponga en funciones, porque con el control del INIM también se normaliza el mercado, porque
¿cómo puede ser que en un mercado donde hay más demanda de yerba, el precio por lo menos se debería sostener y hoy para el productor está cayendo? Y esto es muy grave porque ahí tenés muchas familias de productores, muchos tareferos que viven de la yerba, y entonces esto no va a generar un problema social a mediano plazo. Y del gobierno también estamos armando un paquete de medidas también que entiendo que en los próximos días se estarán informando de cómo también intervenir en el mercado yerbatero para sostener el precio para el productor. Y hay posibilidades, perdón, que así me meto en esto porque sé que hay alrededor de 10.000, como decías, de familias productoras, y ¿es posibilidad de que se deje de producir yerba y se vayan para otras producciones? Y es muy difícil porque la yerba mate es una planta, o sea, es una producción perenne. Okay. Entonces vos tenés la planta y es muy difícil que el productor erradique, saque la planta y ponga otra producción. Claro. No es como la soja o el tabaco que hoy plantas esto y el año que viene puedes plantar otro producto. Entiendo. La yerba es una planta además que lleva mucho tiempo de crecimiento, ¿no? Entonces a lo sumo no se hace la cosecha, si no te rinde el precio, el productor no cosecha, ¿no? Claro, en otros tiempos lo que pasaba era que se abandonaba y por ahí entre líneas se hacía otra cosa. Claro. Pero se abandonaba y el abandono y después el recupero lleva tiempo. Además la yerba no es como la soja que yo cosecho la soja, la guardo en un silo bolsa y espero para venderla. Claro. La yerba o la cosechás en esta época o ya la perdiste la cosecha, cosechás y tenés que entregar al precio que te van a pagar. Entonces el productor está muy sujeto al precio que le pagan los industriales. Entiendo. Quiero ir a las minucias de la política. A ver. Este hablabas programa recién se llama de mate político, así que no, porque recién hablabas de porque... que con quienes más mantenés relaciones con el Ministerio de Economía de la Nación. Si nos guiamos por el DNI, el Luis Caputo de este gobierno es el mismo Luis Caputo del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, vos que los has tratado seguramente en aquel momento y lo estás tratando ahora, ¿ves diferencias? ¿Qué hay de distinto en este equipo que encabezó Luis Caputo con aquel equipo que encabezaba Luis Caputo? En materia de teoría económica, en materia de postura, en materia política. Bueno, hay algunos cambios. Por un lado, a diferencia del gobierno de Macri, este gobierno no entró en endeudamiento. Por ejemplo, el ministro Caputo de la gestión de Macri tomó deuda con bonos. No sé si fue él que estaba en la gestión cuando se tomó la deuda con el Fondo Monetario, pero hubo un gran endeudamiento que hoy no lo tenemos. Es un cambio de mirada, ¿no? Además es bueno que la Argentina no se endeude más, claro. Es algo bueno. No sé si nos endeuda porque no nos quieren prestar, porque no tenemos capacidad de pago, o hay un cambio de mirada que está bueno que si es así que lo sea. Creo que hay también un cambio de mirada en cuanto al objetivo de equilibrio fiscal. Acá hay una mirada mucho más fuerte, o sea, en la gestión de Macri el buscar el equilibrio fiscal fue mucho más gradual. Fue un proceso más largo y no se cumplió en definitiva porque no se llegó al objetivo. Acá desde el primer día se buscó el equilibrio financiero y todos los meses se está mostrando ese resultado que es positivo en cuanto a que tiene equilibrio fiscal, más allá de las consecuencias que decíamos hoy, ¿no? Creo que esos son los grandes cambios y esto ya creo que no le compete a Caputo, pero viene con la mano de Sturzenegger el proceso de regulación de la economía, ¿no? Que viene de la mano de este ministerio que se creó, que viene a generar cambios normativos para regular la economía. Como decía al principio, para mí algunas cosas son buenas, de regular el mercado agrocomercial está bueno, o sea que Argentina tenga cielos abiertos, que haya mejor interconexión en el país, es algo bueno. Ahora, de regular el mercado yerbatero para nosotros es malo, pero no porque estamos en emisiones, sino porque no es un mercado competitivo, es un mercado concentrado, oligopsónico, y cuando vos liberás, dejás que los grandes se fagociten a los chicos, ¿no? El hecho de que se abran las importaciones en determinados rubros, ¿no? Hace poco leíamos lo de la cuestión textil, por ejemplo. ¿Les hace correr algún tipo de riesgo, tanto para las distintas producciones como también para lo que tenga que ver con la ropa, el calzado? Sí, la apertura indiscriminada de importaciones no es bueno porque no todos los países no cumplen con todas las reglas internacionales, algunas cumplen o sea, generan el dumping, que es subsidiar su producción. Entonces, claro, viene más barato la Argentina porque está subsidiado en su país de origen. Es muy difícil demostrar que tiene dumping o no tiene dumping. Entonces, y eso, como decís, atenta contra la industria local. Entonces una fábrica que produce prenda de vestir tiene que cerrar porque no pueden competir con la prenda importada. Pero creo que eso hoy no está ocurriendo. Si bien hubo amenaza del gobierno de abrir la importación para bajar los precios, creo que no pasó de la amenaza o lo hizo en algunos rubros muy particulares
en eso sí creo que una mirada inteligente de no abrirla en forma indiscriminada. Primero porque se te van a filtrar muchos dólares, porque la importación significa una sangría de dólares que no tenemos. Y en segundo lugar porque va a atentar contra la economía local, que hoy también ya viene bastante vapuleada en lo que va de estos meses. Claro, claro. Y ahí hay algo que tiene que ver con la particularidad de Misiones, que es 90% frontera, digamos. ¿Se está observando eso ante esa posibilidad, aunque no pase? O sea, ¿qué podría haberse afectado, digamos, más allá de la yerba, digamos? No, totalmente. Misiones es una economía donde el comercio internacional está muy, muy fuerte. Tenemos muchos pasos fronterizos con comercio exterior habilitado, y eso genera un tráfico de camiones permanentemente, más allá del comercio informal, porque también tenemos un montón de pasos fronterizos no habilitados, pero bueno, los usos y costumbres de más de 200 años de traer harina de Brasil o llevar harina de Brasil y bueno, que hoy ocurren, y es muy difícil, además es muy difícil de controlar, porque la prefectura está acá y los paseros pasan por el otro lado, y la prefectura se corre y los paseros se mueven para el otro lado. Entonces la realidad de nuestra economía de frontera supera cualquier imaginación que pueda tener un funcionario de nación sobre el tema, ¿no? He escuchado a varios productores y también comerciantes en su momento, empresarios, que hablan sobre la presión de ingresos brutos, aduana paralela y demás. De hecho, hasta desde funcionarios del gobierno nacional que están poniendo como en foco esas cuestiones. ¿Qué posición tiene la provincia? Justamente hace un mes por ahí salió una encuesta que publicó la Confederación Económica, donde mostraba la preocupación de los empresarios Misiones de que con el régimen de ingreso a cuenta que tiene la provincia, los precios de Misiones son más caros que en el resto del país. Y nosotros hicimos una demostración muy concreta. ¿Qué hicimos? Mandamos a una persona a verificar precios. Mismo producto, este vaso, ¿cuánto cuesta en Mirasol, en Ituzaingó? ¿Cuánto cuesta en Posadas, en Oberá? Y en la mayoría de los productos, hasta Oberá es mucho más barato, y hasta Posadas es más barato que Posadas, que Virasoro y Ituzaingó. Es decir, quedó claramente demostrado que no hay motivo de preocupación. O sea, el régimen de pago de cuenta está pensado para que las empresas afuera paguen lo que nos corresponde a Misiones. Así, cuando una empresa yerbatera vende a Buenos Aires, le tiene que pagar ingresos brutos a Buenos Aires y no a Misiones. Bueno, los que no venden a Misiones, que paguen en Misiones, y nos aseguramos con el ingreso a cuenta. Por supuesto, hay un trabajo ATM en el tema de buscar ser más ágil, ser más flexible, trabajar con dar mayor facilidades, que si una empresa ya viene, te trae 20 camiones por mes, bueno, que haga un pago de cuenta único, facilitarle la vida, más que nada facilitarle los trámites burocráticos, pero de ninguna manera es motivo de preocupación económica. Yo creo que, sin duda alguna, lo que ha pasado en este tiempo, la caída de las ventas, bueno, hace que una empresa empiece a mirar cómo hago para checar costos. Yo me baja las ventas, ¿qué hago? ¿Cómo hago para achicar costos y mantener el equilibrio? Bueno, y pienso que bajando un punto de ingresos brutos soluciono el problema, cuando no es la solución. Y el problema está en que bajaron mi venta, bajaron 20, 15, 10% de las ventas, y ahí es donde nosotros planteamos que no, que el objetivo tiene que ser recuperemos las ventas para que volvamos a tener el equilibrio dentro de cada empresa, ¿no? Cuando arrancó la motosierra del gobierno nacional, muchas provincias empezaron a buscar estrategias para mejorar su recaudación, para tratar de equilibrar lo que perdían de las caídas nacionales. Y en ese momento se habló mucho de que había provincias analizando el modelo de Misiones para ver si lo implementaban. ¿Fue así? ¿Hubo mucha consulta? ¿Hay mucho interés en copiar el modelo de Misiones en otros puntos del país? Sí. De hecho, oficialmente Jujuy lo implementó, y provincias del sur se han comunicado con nosotros para conocer cómo funciona el régimen de pago cuenta, porque lo querían implementar. Eso es correcto, y hemos trabajado con ellos, les hemos mostrado cómo funciona, y por supuesto les ha interesado mucho, en función de que es un régimen que busca ecuanimidad fiscal, es decir, que los productos que ingresen a esa provincia y las empresas que vendan a esa provincia paguen el impuesto que corresponda, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? Claro. Adolfo, ¿hace cuántos años estás en el ministerio? Hace 10 años. 10 años. Sí. ¿Y cómo lo llevas? Bien, por supuesto, es una actividad que es muy linda, o sea, en general da mucha satisfacción. Por supuesto, hay periodos de sinsabores, periodos más difíciles que hay que tratar de pilotearla, pero no, la verdad que en particular me gusta mucho el trabajo que se hace ahí en el ministerio, y todas las acciones que se llevan a cabo, ¿no? Así que eso, la verdad que en general el balance es gratamente satisfactorio. ¿Cómo es tu día?
Contanos un poco de eso, que me interesa mucho saber qué antes de llegar a la oficina, cuánto tiempo estás. ¿Se te pone roja muy seguido la oreja? Pues ya está acostumbrada. Es muy frecuente decir, no, la culpa la tiene Zafrán. No, a ver, el día yo viajo todos los días a Apóstoles. ¿Vivís allá y venís todos los días? Vengo todos los días. Salgo allá 6:30 de la mañana más o menos, estoy llegando acá a 7:30, así que ahí arranco el día en la oficina. En el auto ya voy trabajando porque aprovecho para hacer el despacho, entonces no es 40 minutos que no pierdo, sino que al final los aprovecho mucho, tanto a la ida como a la vuelta. Bueno, después durante el día hay diferentes actividades, ¿no? O como pasó ayer, tuvimos reuniones paritarias, tuvimos una mesa paritaria, o hoy tenemos reunión, por ejemplo, con la Cámara de Comercio de Posadas, o tenemos reuniones con funcionarios, compañeros de trabajo, que por ahí tenemos que ver algún tema, o tenemos reunión con el gobernador o de gabinete, así que bueno, el día va transcurriendo con varias reuniones o actividades. Yo trabajo de corrido, o sea, no, como tengo que volver a Apóstoles, trabajo de corrido y bueno, después a media tarde, tipo 5, 6, 7 de la tarde, depende del día, cómo está la jornada, estamos emprendiendo el regreso. O sea, que a Adolfo puedo dar fe lo que dice porque a mi programa de noche le cuesta ir. A la mañana viene, ¿viste? Pero no, o sea, me cuesta horrores porque tengo que organizar para quedarme, entonces, claro. O tengo que decir, bueno, me tengo que venir, organizar para quedarme, pegarme un baño y quedarme para la actividad, entonces bueno, la verdad que le rehuyo a los... Y estás conectado con lo que pasa, digamos, ¿viste? Nosotros estamos todo el día leyendo noticias, pero vos estás conectado con lo que pasa ¿cómo te enterás de todo lo que pasa si estás sometido a la gestión, básicamente? No, trato, por lo menos trato de ver cuando arranca el día en Buenos Aires, que arranca cerca de las 10 de la mañana, trato de ver los diarios nacionales, informarme rápidamente si hay algo importante, ¿no? Alguna noticia importante en materia económica o política que valga la pena tener en cuenta. Sí, trato entre la primera hora de la mañana, o sea, a primera hora de la mañana de los porteños, ¿no? A las 10 y después a la siesta trato de actualizarme, o sea, me tomo un tiempito siempre, ¿no? De leer la noticia, por lo menos para estar atento siempre con alguna medida que nos puede llegar a afectar, ¿no? Hay otra cosa que me llama mucho la atención que se dice Zafrán, es como algo que está, ¿no? Zafrán es el que pisa los expedientes. ¿Qué es eso? Y bueno, el que tiene la culpa. Claro. El que pisa los expedientes. No, ustedes saben que la gestión de gobierno funciona con una comisión que es contención del gasto, que busca justamente mantener ordenado el gasto del gobierno, si no... Cada funcionario gasta a su criterio y después te pasan la cuenta, bueno, hay que pagar esto, ¿no? Entonces hay un proceso ordenado de decir, no, primero se autoriza el gasto. Y ahí donde, por supuesto, hay expedientes que son prioritarios, decir, bueno, los servicios de limpieza de los hospitales, no, eso se autorizan rápidamente, no podemos... compra de medicamentos, compra para la utilización de expedientes de los comedores escolares, dar ejemplo, que son expedientes importantes. Bueno, eso se le da máxima prioridad y después viene, no sé, el ploteo en auto. Claro. No es un gasto importante, no es un gasto relevante. Bueno, esperaremos, digo que ocurra, ¿no? Pero hay un ejemplo de un gasto importante, urgente para el gobierno, por los servicios que presta o los servicios que significa, y un gasto que puede ser más superfluo. Bueno, entonces ahí ese expediente se pisa y se evalúa y se revisa y se verifica si realmente es importante o no. Bueno, ha sido un gustazo tenerte por acá, Adolfo. Te exprimimos a lo que hasta lo que podemos, ¿viste? Nos quedan un montón de cosas pendientes, como la de la macro, a ver qué tanto puede pasar en la macro y demás, porque además aprendimos de macroeconomía los periodistas que no estábamos acostumbrados. Pero estuvo buenísimo escucharte, Adolfo, y te agradezco nuevamente que hayas pasado por acá. Bueno, muchas gracias a ustedes y la verdad que siempre con mucho gusto vengo a su programa porque la verdad que la paso muy bien. Bueno, te di poco mate en nuestro segmento de mate político, pero bueno, como siempre. Pero bueno, gracias nuevamente. Nosotros hacemos un corte y ya volvemos con más programas. Estás en la pantalla de Canal 4 Posadas, estás en nuestro canal de YouTube en Aldioma Misiones.